vamos a entrar con otra temperatura informativa y vamos a presentar a un amigo ya nuestro que es el director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora. Él es Federico Rabino. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, muy buenos días, muchas gracias de estar acá contigo nuevamente. ¿Quién es Federico Rabino? Bueno, él estudió Relaciones Internacionales, luego se especializó en Didáctica Superior Universitaria, cursó una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Asimismo, ha tomado cursos online en diferentes áreas como terrorismo. Atención con esto porque vamos a ir entrando en tema. Diferentes áreas como terrorismo y contraterrorismo, management, marketing digital y otros temas. ¿Por qué esto de terrorismo? Porque justamente que se vive allá en Europa, o cómo se vive lo que se vive allá en Europa, sería más o menos la consulta o la pregunta para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la ONU, Organización de Naciones Unidas, recibió pruebas contundentes de que Putin usó bombas racimo contra civiles de Ucrania. Y Alexei Navalny, el contrera a Putin en Rusia, convocó a protestar en toda Rusia contra la invasión a Ucrania. Alexei Navalny creo que está preso, y le trataron de envenenar y bueno, lo salvaron, pero lo volvieron a meter preso, digamos, y está en su país, en Rusia, y desde la celda, digamos, él está convocando comunicacionalmente, seguramente por algún teléfono, no sé cómo es esto, pero convoca a protestar en todo el territorio ruso contra la invasión de Rusia a Ucrania. Y China, por su parte, pidió un alto el fuego en la invasión de Rusia a Ucrania. Pidió un alto el fuego China. Son necesarios más esfuerzos, porque ahora esta reunión que se llevó a cabo en Turquía prácticamente no pudo conseguir nada. La reunión de los cancilleres de Ucrania y de Rusia en Turquía, en un país neutral sería, y no se arribó a ningún puerto seguro. O sea, se sigue en conflicto. Mientras el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto federal de casi 14,000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, y más de 40,000 personas fueron rescatadas a través de los corredores humanitarios establecidos en Ucrania. Y también los líderes de la Unión Europea reconocieron a Ucrania como parte de la familia de Europa y prometieron reforzar la relación. O sea, OTAN tendría que estar de por medio también. Estados Unidos reitera que no intervendrá en Ucrania. Estados Unidos reitera su no intervención en Ucrania pese a sospechas de armas químicas. Bueno, y así siguen los mensajes respecto a lo que está sucediendo allá en Europa. Pero Federico Rabino, que dirige el Instituto Fernando de la Mora, dio una conferencia ayer justamente sobre la situación entre Rusia y Ucrania. La crisis en Europa, la invasión rusa en Ucrania, se llamó la exposición de ayer, 10 de marzo, de Federico Rabino. ¿De qué se trató? Esto porque hay mucha gente que va recién ahora a ingresar seguramente a la página donde está esto y querrá saber todos los pormenores de lo que vos exponés en cuanto a este conflicto, ¿verdad? Federico Rabino se llama él. Pero creo que él es... ¿Vos sos católico, comunista? Católico. ¿Qué sos? Católico. Católico, bueno, pero sos rabino al mismo tiempo. Soy rabino. Bueno, y expusiste. ¿Qué exponés vos? A ver. Bueno, a ver, de vuelta, Bruno, muchas gracias primeramente por eso, por estar acá, por la presentación. Un placer, sí. La exposición de ayer fue básicamente desde
desde los inicios del conflicto. ¿Por qué inicia? ¿Desde qué época inicia? Esto no es nuevo. Esto data de mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son las explicaciones geopolíticas? Y no solamente geopolíticas, sino también desde el ámbito de las relaciones internacionales que pueden ayudar a explicar qué es lo que está sucediendo realmente en esa zona. La charla, la conferencia en sí giró en torno a eso. Parte histórica, parte de un análisis geopolítico y de un análisis de las relaciones internacionales. Charla de voz solamente, ¿verdad? Sí, con participación. O sea, a mí como docente... ¿Participó alguien también? No, o sea, lo que yo hago como docente, a mí no me gusta hacer monólogos. ¿No te gusta hacer monólogos? No me gusta hacer monólogos. Me gusta... ¿Quiénes participan contigo en este caso? Y en este caso, los mismos participantes. ¿Y quiénes se son? les daba... ¿Quiénes fueron? Fueron personas que se inscribieron al curso. Estamos hablando de más de... Fue un curso. Sí, esto. fue como un curso. Sí, entiendo. Alrededor de 30 personas que estuvieron ayer, así con todas las inclemencias climáticas de por medio. Sí, ayer fue un día terrorífico. Sí. Llovió todo el día y fuertemente. Y ahora sí. Y sigue todavía. ¿Y esa gente paga algo por este curso o no? Sí, o sea, lo que nosotros canon, cobramos es un monto más que nada simbólico, porque lo que nosotros empezamos a observar desde que venimos haciendo actividades hasta la fecha es que cuando no tiene costo alguno, tampoco existe una obligación de uno mismo en participar. Un interés. Exactamente. Entonces, así es. Entonces, ¿quién paga? Es notable, es como un imán eso del FIS, ¿verdad? El Claro, porque quien paga realmente no va a ir a perder el tiempo, tiene interés, tiene ganas de participar, tiene ganas de intercambiar expresiones con la persona que está dando. Sí, y de conocer, obviamente, de aprender. Y bueno, ¿y en qué se basó eso o en qué se basa lo que vos expones respecto a lo que está sucediendo allá en Europa? A ver. Bueno, iniciamos... La historia dijiste, ¿verdad? La parte histórica. La parte histórica es la parte esencial para poder entender todo el conflicto. La parte de la Rus. Exactamente. ¿Qué es la Rus? Inicia con la Rus de Kiev en el año 882 después de Cristo, en donde se establece lo que vendría a ser el primer imperio ruso. O sea, 1800... No, 882. 882. Después de Cristo. Después de Cristo. 882 ¿Y qué surgía en ese momento? En ese momento se establece Kiev como la capital de lo que hoy en día... O sea, hoy en día es la capital de Ucrania. En ese momento era la sede central de donde nace, de donde parte lo que posteriormente se conoce como el Imperio Ruso. Porque eso migra posteriormente, en el año 1236, 38, se establece el Gran Principado de Moscú. Y ahí... Perdón, o sea que Rusia nace de Kiev. Rusia nace en Kiev. Y por eso seguramente este nuevo zar del siglo XXI, Putin, está queriendo anexar Ucrania porque él dice que esa es parte de Rusia, ¿o no es así? Es un poco más complicado. Es un juego de palabras, así, de memorias, de historia. Sí, es utilizar la historia muchas veces en favor de los intereses que uno tiene. O sea, él por un lado no está invadiendo un territorio ajeno al suyo original. Es lo que él dice. Es lo que él dice. Claro. A ver, para que se entienda bien, ¿verdad? Porque si tuviésemos un mapa te mostraba. Tenemos ahí un mapa. Sí. Bueno, Rusia linda con... Tenemos ese mapa de la ruta del narcotráfico, eso no podemos poner eso. Mientras tanto, para deleitarnos. Bueno, a ver, seguí por favor. No, a ver, Rusia linda con Bielorrusia y con Ucrania. A ambos lo considera como la pequeña Rusia y los rusos blancos. Para los rusos, todo es Rusia. O sea, para Putin, todo eso es Rusia. O sea, incluyendo Ucrania. Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Ahora, el proyecto de volver a establecer una Unión Soviética, él lo dijo en uno de sus discursos, que una de las peores catástrofes que ocurrieron dentro del siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Fue el desmoronamiento de la Unión Soviética. Creo que fue en 1991. 92 empieza por ya Gorbachev, que fue el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después hubo un intento de golpe de estado de Yeltsin, que impuso la perestroika y la Glasnost, ¿cómo es? Exacto, así mismo. Una cosa así. Así mismo, una apertura económica por un lado y el otro el perdón a los enemigos políticos que tenía la Unión Soviética. Y fue premio Nobel. Fue premio Nobel. En 1990. Sí. Qué notable. Bueno,
Bien, lo que pasa es que este proyecto de querer volver a establecer algo parecido a la Unión Soviética es inviable. Es inviable porque los ucranianos tienen un sentimiento nacionalista muy fuerte, tienen un sentido de pertenencia. Lo que Putin alega es que ambos pueblos tienen rasgos culturales y lazos históricos y culturales de vuelta, y prácticamente el mismo idioma, lo que hacen que los dos pueblos sean uno. Eso, claro, a su vez, genera un sentimiento negativo en la mayoría de la población rusa en contra de la invasión que se hizo por parte del gobierno ruso en Ucrania. Pero como te digo, esto realmente no es nuevo. Tenemos ahí un mapa. Ucrania es cierto. A ver, Putin dijo cuando él reconoce a las repúblicas recién independizadas de Donetsk y Lugansk, que es en la región del Donbass, Putin dice que Lenin fue el artífice de la creación del Estado ucraniano moderno, que antes Ucrania no existía. Y en cierta medida tiene razón. Lenin, cuando lleva a cabo la revolución en 1917, la revolución bolchevique contra el imperio zarista, proclama que él era antiimperialista y por ende estaba en contra de la anexión de territorios que se encontraban por fuera de las fronteras rusas. Pero eso es una dicotomía, porque ahora el mismo Putin quiere sí, pero él quiere volver a ser el zar del siglo XXI e incorporar a Ucrania como parte de aquello que destruyó Lenin en su momento también. Sí. Porque esa es la verdad. O sea, Sí. que se está recomponiendo algo que ellos mismos destrozaron. Sí. Quieren recomponer algo que ellos mismos dividieron en su momento. Bueno, uno de los dos grandes ídolos que tiene Putin de cabecera son Pedro el Grande y Catalina la Grande. Sí, bueno, por eso digo. Quiere decir que él sigue a rajatabla lo que ellos alguna vez hicieron. Sí. A favor de Rusia. Sí, como siempre. Bueno, que es lo que debería hacer, ¿verdad? O sea, un líder de Estado busca cumplir con sus intereses nacionales y vos en el ámbito de la política internacional. Vos sos historiador también, historiador sos o no? No. Pero te metés, hurgás en la historia. Me gusta investigar mucho. Te gusta investigar. Eso sí. ¿Y vos íntimamente estás de acuerdo con el accionar de Putin o no? No, porque es lo mismo que Brasil el día de mañana diga nosotros tenemos una población, y esto ya lo hizo Hitler en el 36. Es que Brasil el día de mañana diga nosotros tenemos población brasileña en el este de Paraguay que está siendo amedrentada, que está siendo agredida, y nosotros como brasileños tenemos que salvaguardar el bienestar de ellos. Y yo diría, levantaría la mano, vengan y anéxennos. Así como estamos nosotros, que nos anexen. Los brasileños en un año vamos a tener puentes, autopistas, aeropuertos, una población de 230 o 40 millones para negociar, muchas cosas. Nos costaría mucho escribir el portugués nomás, que es muy difícil. Pero después el resto yo creo que vendría fácil. El problema es que, a ver, dentro del ámbito internacional, del escenario internacional, se cuenta con ciertas herramientas que fueron establecidas de forma tácita. Que no hubo ningún acuerdo firmado, no hubieron documentos de por medio que establezcan, como por ejemplo el derecho internacional público, el derecho internacional público, la diplomacia, el equilibrio de poder. Son cuestiones esenciales para poder cambiar la mentalidad, porque hoy en día lo que estamos viendo es que vuelve nuevamente esa percepción realista de las relaciones internacionales, en donde lo que se debe tomar en cuenta para regular el relacionamiento es el tamaño de la fuerza dura. Y la fuerza dura es la fuerza militar. ¿Cómo va a terminar esto según vos? ¿Se va a disipar eso? ¿Va a proseguir? ¿Rusia tiene el aguante como para seguir sosteniendo una guerra bastante cruenta? Porque se le está cerrando el resto de las cosas a su favor. Así que, ¿cómo va? ¿Esto se va a diluir? ¿Va a terminar? ¿Va a volver atrás Rusia? ¿Y cómo quedará Rusia después de esta guerra o esta invasión a Ucrania? Bueno, lo lindo de las relaciones internacionales es que es muy dinámica y por lo tanto es imprevisible. O sea, la única época donde había mucha previsibilidad fue previo a la Primera Guerra Mundial por el sistema de alianzas que se estableció en su momento. Pueden establecerse ciertos escenarios que pueden llegar a ocurrir,
Uno es obligar a que renuncie Zelensky del gobierno de Ucrania y pongan a un... 11 intentos de asesinato ya tuvo él. Sí, y va a seguir teniendo más. ¿Y después? Y colocar a alguien que sea prorruso como era Víctor Yanukovych, que había ganado las elecciones en el 2002-2003. ¿Quién es ese? No sé. Víctor Yanukovych. ¿Y? Él había sido presidente, primer ministro de Ucrania. Antes de Zelensky. En el 2002 o 2003 había sido electo. ¿Quieren que él retorne? No. Tendría que ser alguien parecido a él. Él en Ucrania no puede pisar porque es buscado por crímenes de alta traición. Sí, porque en el 2014 se produjeron 2013-2014 se produjeron las protestas del Euromaidán, que eran unas protestas proeuropeas por parte del pueblo ucraniano para adherirse a la Unión Europea, justamente, valga la redundancia. O sea, el sector ruso a favor de Rusia, digamos, es el que protestaba. No. El sector que era pro-occidente, que era pro-Unión Europea. Ah, perdón, al contrario. Al contrario. El sector contrario a los rusos de Ucrania. La Rada, que es el parlamento ucraniano, termina diciéndole, señor, puede irse por favor por la puerta trasera porque no lo queremos ver. Él termina asilándose, así. Él termina asilándose en Rusia. Sí. Y Putin toma eso como, esto fue un golpe de Estado. Posterior a eso, el Parlamento determina que vamos a eliminar el idioma ruso como idioma oficial de Ucrania. Y por esa razón, bueno, se tuvo como consecuencia, la primera consecuencia fue la anexión de Crimea a la Federación Rusa. Eso fue promovido con soldados militares no uniformados. Se llevó a cabo un procedimiento que está establecido dentro del derecho internacional público y dentro de las Naciones Unidas. Crimea no es Ucrania. Hoy en día ya no. O sea, desde el 2014 pero ya no. Era de Ucrania. Hasta 1956 no. Desde 1957 con Khrushchev le devuelve nuevamente Crimea a Ucrania. Ah, así, che. Sí, porque a un modo de resarcimiento por el Holodomor. ¿Por el qué? El Holodomor. Y el Holodomor fue la matanza por hambruna que cometió Stalin. 10 millones de personas, más o menos. Sí, más o menos. Aproximadamente. Se le confiscaba el trigo porque habían ciertas... Entonces Khrushchev, Nikita Khrushchev otorga otra vez ese territorio a los ucranianos, sería. En el 57. Hasta que otra vez Putin, en este caso, cercena eso. Claro, él utiliza una herramienta que está establecida dentro de las Naciones Unidas, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En eso él se basa. Ahora, el problema con la autodeterminación de los pueblos es que no se encuentra muy bien establecido cómo, quién y el procedimiento que se debe seguir para poder realizarlo. O sea, hubo una escisión territorial ahí. Exactamente. Y se separa Crimea de Ucrania. Se declara independiente y al mismo tiempo pide su adhesión a la Federación Rusa. Sí, y bueno, eso es un movimiento geopolítico porque Rusia... No manejado por Moscú, evidentemente. Todo. Claro. Rusia no tiene forma de salir de ese territorio inmenso. ¿No tenés ahí un mapita así para ver? Porque ahí está el mapa, allá está el mapa. O sea, lo que vendría a ser un mapa de Europa va a ser mejor. Sí, tenemos un mapa de Europa, bueno. Rusia, al no tener salida, debido a que el mar Ártico y prácticamente desde Vladivostok para arriba se encuentra todo congelado. ¿Cómo? Por las altas temperaturas. Sí. Todo es igual. Está prácticamente todo congelado siempre. Entonces no tiene forma de salir de su territorio. La forma que tiene por aguas dulces, que nunca se congela, es por el Mar Negro, que al mismo tiempo pasa por el estrecho del Bósforo y de esa forma puede llevar sus productos a todo el mundo. Qué bueno lo que dije. No se congelan las aguas del Mar Negro. Entonces se congelan. No, y es un activo. Ahí está el mapa que lo necesita. De Europa. Sí, ahí te das cuenta que... ¿Qué otro mapa necesita? No, eso está súper bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía Putin en su discurso? Nosotros no vamos a permitir que la OTAN se encuentre en nuestra frontera, pero Estonia, Letonia y Lituania, que son los estados... Perdón, ese territorio verde que está ahí, al lado del mapa rojo de Rusia. Sí. Todo eso es Ucrania. Todo eso es Ucrania, sí. Y por eso que dicen que es el segundo país más grande de Europa. Sí. ¿Y el primer país cuál es? Rusia. Rusia. Rusia es Europa también. Rusia es Europa y es Asia. Es Europa y Asia. Sí, es Eurasia. Y Ucrania es Europa. Europa Oriental. O sea que el segundo país territorialmente más grande de Europa es Ucrania. Sí.
¿Es así? Sí. A menos que se le tome a Turquía como un país europeo. ¿Y dónde está Turquía? ¿Cuál es? Está un poco más abajo. Está más ya más en Oriente. Sí, pero es más chico ese territorio de Turquía, que está en verde más fuerte, digamos. Sí. El verde claro es Ucrania. Es Ucrania. Esa península pequeña que vos ves ahí abajo, Bruno, eso es Crimea. Crimea, sí. Y Rusia siempre tenía una base militar que es la base de Sebastopol. Famosa Sebastopol. Exactamente. Y ahí tienen todos sus buques de guerra, ese tipo de cosas. Ahora mismo todo eso es ruso. O sea, toda Crimea es Rusia. Entonces, de esa forma, ellos se aseguraron de tener un acceso a un mar que no se congela. El Mar Negro es ese que está entre Ucrania y Turquía. Exactamente. Ese es el mar que no se congela. Que no se congela y que tiene una salida por el estrecho del Bósforo. ¿Y cuáles son los que se congelan? ¿Cuáles son? Todo el mar Ártico que está al norte de Noruega, que está al norte de Rusia. Todo eso se congela. Todo eso se encuentra generalmente congelado. Así, y el mar que se encuentra hacia la localidad de Vladivostok, que es bien al este, que es ahí donde termina el mundo, también se encuentra congelado la mayor parte del tiempo. Bueno, tenemos 2 minutos porque hay un invitado. Sí, por también. supuesto. Federico Rabino, ¿cómo sintetizás? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? ¿Cómo va a reaccionar Putin? Y si se va a sostener Ucrania como tal, independiente, y Zelensky como presidente, no sé, pregunto. Y todo depende realmente de los acontecimientos que van a ir sucediendo. Sí, no, ya sé. El gran problema, yo como te decía, o sea, hay 3 escenarios posibles y con esto cierro. Uno es que se le obliga a dimitir a Zelensky, se ponga un gobierno prorruso que esté a favor de los intereses de Rusia. Eso es lo que quiere Moscú. Yo creo que eso es lo más factible. Eso quiere Moscú. Que se modifique la constitución y que por constitución quede prohibido la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea. Eso por un lado. A la OTAN o a la NATO prohibir a Ucrania, pero que se ponga a alguien a favor de Moscú ahí. Exactamente. ¿Pero seguirá independiente Ucrania o no? Sí, pero va a tener justamente una alianza mayor con Rusia porque el gobierno va a ser prorruso. Lo mismo que pasa con Bielorrusia y Lukashenko. Debe de ser prorruso el gobierno. Debe ser prorruso. De lo contrario, se puede llegar a invadir toda la parte que hoy en día está siendo invadida, que es Mariupol, que es la parte del este del Donbass, llegar hasta Transnistria, que está en Moldavia, y de esa forma convertir a Ucrania en un país sin litoral marítimo. Y de esa forma crea una total dependencia de Rusia. Todo eso puede hacer Rusia. Puede. Socorro, o sea que muchas cosas van a pasar todavía aparentemente. Bueno, Federico Rabino, muchas gracias. ¿Tenés otra conferencia en ciernes o no? Estamos el sábado que viene vamos a tener pero una actividad mucho más informal en donde se les invita a los jóvenes principalmente a participar de debates informales, nada estructurado, algo en donde ellos puedan intercambiar gente información. Así de 16, 17 años. No, y más para arriba también, o sea, no hay Federico Vera. Fernando Vera. Fernando Vera. Tipo Fernando Vera, 16, 17 años. Bueno, te agradecemos mucho, Federico, muchas gracias. No, por favor, a vos, Bruno, por el espacio. Un fraterno abrazo a Fernando. A Fernando. Bueno, muchas gracias, te deseamos lo mejor, así que vamos a ver qué nos depara el destino y esperemos que las cosas vayan para mejor allá, porque no queremos más muertes, queremos que nuestras exportaciones se mantengan fluidas con Rusia de vuelta, que la carne, que los cereales, en fin, que todos los granos lleguen hasta allá y así como nosotros, el resto de los países del mundo estará seguramente pensando de igual forma. Yo no quiero ser pesimista, pero te dejo un solo dato. O sea, ¿por qué importa esto? Y hoy en día estamos viendo cómo va subiendo el precio del combustible, eso a raíz de la suba del precio del crudo de petróleo, a raíz del conflicto que está pasando allá. Va a llegar a más de 150, 300. Se estima que llega a 200. Alguien dijo 300 por ahí. Y si llega a 300, pues...